Hola chicos, gusto saludarles. Vamos a empezar con esta primer clase que decidí hacer algunas modificaciones en cuanto al acomodo de los temas. Hoy vamos a ver lo que es la teología de la liberación y la doctrina de la seguridad nacional. Decidí dejar los otros temas para la siguiente semana, algunos temitas. Hice una modificación ahí. Basta. Eh, ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, teología de la liberación. Antes de empezar con este tema, teología de la liberación es una corriente de la Iglesia Católica. Como ya se los había dicho yo en clases, no vamos a dar clases de doctrina. Si creen o no creen en Dios, eso ya es decisión suya. No vamos a entrar en que si existe o no existe Dios. No vamos a entrar en la existencia de los santos. En nada que tenga que ver con la doctrina vamos a entrar. Esto, acuérdense, es una corriente. Vamos a ver a la Iglesia Católica como una institución, simple, sencillamente como eso. ¿Sí? Ya las otras cuestiones son temas personales. Para sexto A, este va a ser un tema nuevo. Para sexto B, les va a servir de repaso, porque ya fue el último tema que vimos, de hecho, antes de iniciar con todo este tema con todo este problema de la contingencia. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es la teología de la liberación? ¿A qué se refiere? Bueno, la teología de la liberación también es conocida como teología latinoamericana, porque es una reflexión que inicia precisamente en Latinoamérica e inicia después del Concilio Vaticano II. Un concilio es donde se reúnen todos los obispos de la Iglesia Católica y precisamente en el Concilio Vaticano II hacen muchos cambios a la Iglesia. Entre ellos es el que deje de ser las prácticas, podríamos decirlo, iguales para todo el mundo y se adapten a cada una de las regiones del mundo. Entonces, aquí es donde muchos ideólogos, muchos teólogos, muchos sacerdotes latinoamericanos dicen, bueno, es que la realidad latinoamericana no es la misma que en Europa. Tenemos que hacer nuestra propia visión de la teología. Y aquí es donde encontramos a varios, ¿no? A Gustavo Gutiérrez Merino, que es peruano, a Leonardo Bob, que es brasileño. Tendremos también hay un obispo hondureño que se me fue ahorita el avión, se me fue de a tiro. Pero en México también hay representantes. Está Samuel Ruiz, que ya murió, el obispo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que era un obispo que si ustedes vieron hace un año, me parece que sí, hace un año, en Historia de México 2 al EZLN, indudablemente debieron de haber visto a Samuel Ruiz. Samuel Ruiz fue el personaje que sirvió de interlocutor entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano. Incluso el gobierno mexicano acusó a Samuel Ruiz de haber sido la persona que le compraba las armas al ejército, ¿no? Nunca se le logró comprobar nada de ese tipo. Pero Samuel Ruiz es un obispo que cambió la forma de evangelizar en las zonas indígenas. Ustedes pueden ir algún día o ya tuvieron la oportunidad de viajar a Chiapas, podrán entrar, por ejemplo, a algunas iglesias y se conservan muchos de los rituales que había en la época maya, muchos rituales indígenas, incluso se mezcla esta cuestión católica con lo indígena, hasta en la arquitectura de las iglesias. Entonces Samuel Ruiz logra conservar la parte indígena sobre la parte, no sobre la parte, sino logre hacer algo igual, ¿no? O sea, la parte católica con la parte indígena. A diferencia de otras zonas donde llegan a evangelizar y es palabra de Dios y todo se destruye. No, Samuel Ruiz logra hacer esta parte equitativa. Encontramos a Arturo Lona. Arturo Lona es originario de Aguascalientes, nació aquí en Aguascalientes, ya es un obispo bastante grande, anda ya sobre los 80 años, y él es obispo emérito de Tehuantepec, Oaxaca. Samuel Ruiz es eh, yo he tenido la oportunidad, perdón, Arturo Lona, estamos hablando de Arturo Lona,
Conozco tanto a Arturo Lona como a Raúl Vera, los conozco así personalmente y puedo decir que son unos tipazos, porque ellos más que preocuparse porque aprendas la palabra de Dios, se preocupan más porque tú entiendas lo social, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas ideas de la teología de la liberación, donde es primero lo social que lo pastoral, ¿no? O sea, esta parte es algo interesante. Raúl Vera, que es obispo de Saltillo, él actualmente todavía está en funciones y todas las misas, es un personaje que se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno, porque es muy crítico, es demasiado crítico al gobierno. Yo les ponía a sus compañeros de sexto B cuando les di este tema, yo les decía, ha sido uno de los principales personajes que han levantado la voz en favor de los derechos de las minorías o de las mal llamadas minorías. Él dice, bienvenidos los homosexuales, bienvenidos las lesbianas, bienvenidas las prostitutas, bienvenidos inclusive hasta los divorciados, porque hay sacerdotes que dicen que si te divorcias, ya estás en pecado y demás. No, Raúl Vera dice, vénganse todos somos hijos de Dios, todos somos iguales ante Dios. Incluso hace varios años que hubo un problema de una explosión en una mina en Pasta de Conchos, Raúl Vera desde entonces, cada mes va y celebra la misa a las puertas de la empresa, porque nunca sacaron a los cuerpos de los mineros, ahí los dejaron. Y alguien dirá, ay, una misa, pues, ¿qué? ¿Una misa qué? No, o sea, la misa se convierte en un acto de protesta, porque incluso Raúl Vera ha sido ya la única persona que hasta la fecha, estamos hablando de más de 10 años, hasta la fecha es la única que está al lado de los familiares peleando y luchando porque el gobierno y la empresa se hagan responsables de la explosión, ¿no? Pero es interesante ver, ¿no? La forma de trabajar de estos personajes, ¿no? Estos tres obispos son los que mayormente representan la teología de la liberación en nuestros países. Ahora vamos con las ideas, vamos a verlas un poquito rápidas. La primera idea dice, la salvación cristiana no puede darse sin la libertad económica, política, social e ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre. Pero la segunda es importantísima, dice, eliminar la pobreza, la explotación, las faltas de oportunidades e injusticias de este mundo, garantizar el acceso a la educación y a la salud. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si se fijan, no, la teología de la liberación no se enfoca tanto en que si vas o no vas a misa, no se enfoca tanto en que si te confiesas o no te confiesas, en que si eres incluso pro vida o estás a favor del aborto. No, no, en eso no se mete. Esos debates no. Lo que se mete la teología de la liberación es en eliminar las injusticias de la sociedad y en garantizar oportunidades para que las sociedades sean igualitarias. Me acuerdo mucho de alguien de sus compañeras que decía, cuando les dije, la pobreza es un pecado social, dijo, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, no. O sea, el que tú seas pobre no es pecado. El pecado está en las personas que hacen que sigan en la pobreza, ¿no? Y el otro día leía incluso un documento que decía hablaba mucho sobre los usureros, estas personas que hacen préstamos a altos intereses y estos están generando pobreza, ¿no? Ahí es donde dice la pobreza es un pecado. Entonces, seguimos con las ideas, dice tomar conciencia de la lucha de clases, optando siempre por los pobres. Y aquí es donde entra mucho, bueno, vamos a los siguientes, que ya son los últimos. Dice, no solamente hay pecadores, hay víctimas del pecado que necesitan justicia. Todos somos pecadores, pero en concreto hay que distinguir entre víctima y victimario. Y el último, que creo que es el más fuerte y por el cual se hace mucha polémica de la teología de la liberación. Dice, la libre aceptación de la doctrina evangélica. Es decir, primeramente procurar a la persona unas condiciones de vida dignas y posteriormente su adoctrinamiento evangélico. ¿Qué quiere decir esto?
que primero se tiene que garantizar que tú tengas una vida social, una vida digna, y después, si tú crees o no crees en Dios, ya eso es otro tema. ¿Sí? Y esto es lo que causa mucha polémica, porque si se fijan, son ideas, son postulados que van muy de la mano con el socialismo, con el marxismo. Y si se acuerdan cuando vimos socialismo y marxismo, el socialismo decía, estoy en contra de la religión, porque la religión te tapa los ojos de la realidad. Y hay muchos teólogos y muchos católicos tradicionales que dicen que pues, esto no se puede dar, o sea, o eres católico o no. ¿Sí? No puedes estar como un punto medio como la teología de la liberación, que se preocupa más por lo social que por lo pastoral, que por lo religioso. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos podemos resumir este tema como un tema polémico, que repito, no nos metemos en que si crees o no crees en Dios, si crees o no crees en la religión, sino que nos enfocamos mucho en los postulados sociales y políticos, ¿no? Donde la teología de la liberación le abre las puertas a los homosexuales, a las lesbianas, a las prostitutas, a todo mundo le abre las puertas, acérquense. Incluso hay algunos obispos, el obispo Raúl Vera ha dicho pues, a favor del aborto, pero con cierto estudio, cierto análisis, se debe de dialogar. A contrario de los católicos tradicionales que dicen no, el aborto es un pecado mortal. ¿No? La teología de la liberación dice, tenemos que adaptarnos. O sea, esto si se fijan es una adaptación de la iglesia, una adaptación de la religión a los problemas sociales, a los problemas de Latinoamérica. ¿Sí? Por eso era importante verlo, porque ya vimos gobiernos socialistas y vamos a ver más gobiernos socialistas. Ya vimos formas del socialismo de llegar al poder. Aquí está otro. Es una visión de la Iglesia Católica, pero que va de la mano con el marxismo. ¿Sí? Siguiente tema, que es un tema que no tiene nada que ver con la teología de la liberación. Es un tema que nos regresamos un poco a la visión de Estados Unidos, de cómo mete su cuchara en todos lados. Y es la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente es un conjunto de principios políticos y militares que puso muy de moda Estados Unidos en Latinoamérica para contrarrestar esta ola de países que se querían hacer comunistas, inspirados en la Guerra Fría. ¿No? Recordemos los que ya hemos visto, Cuba, Chile, bueno, no están en el programa, pero Argentina, Nicaragua, vamos a ver Venezuela. O sea, era la forma de respuesta que tenía Estados Unidos para decir, deténganse, no, ustedes van en contra de nuestras aspiraciones de ayudarles como país, ¿no? Ya saben que Estados Unidos, pues, siempre mete la cuchara en los países con la finalidad de obtener algo. Bueno, ¿qué pasa con la doctrina de la seguridad nacional? Los principios fueron recogidos por países que ustedes ya investigaron. Cuando hablábamos de una dictadura, que les dejé hacer una tabla, que era en Argentina, Chile, Brasil, las dictaduras son gobiernos que llegan encabezados por militares. Generalmente son encabezados por militares. ¿Qué pasaba? El ejemplo de Chile. Salvador Allende era un presidente socialista, el primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo. Y llega Augusto Pinochet con estas ideas de la doctrina de la seguridad nacional y hace un golpe de Estado y saca a Salvador Allende, incluso lo matan de la presidencia y se queda la dictadura chilena. Esta dictadura chilena, la dictadura en Brasil, la dictadura en Argentina y en otros lugares de América Latina, son con base en la doctrina de la seguridad nacional. Y era simple y sencillamente una forma de suplantar las ideas políticas del socialismo para poner las ideas otra vez de los norteamericanos. La doctrina se puede entender bajo dos enfoques. El primero, una política de seguridad.
y ahí era donde entraban los militares. Eran dictaduras donde cualquier manifestación eran callados, o sea, los llevaban a las cárceles, ¿no? O sea, cuando hablábamos de Salvador Allende, que les dije de Augusto Pinochet un poco, el Estadio Nacional de Chile se convirtió en una cárcel, o sea, imagínense un estadio de fútbol así enorme, inmenso, y ahí era la cárcel, o sea, la gente pasaba sol, pasaba lluvias, pasaba hambres dentro del estadio. Esa era la cárcel que tenía la dictadura, ¿sí? Y era esta política de seguridad de controlar todo. Pero hay una segunda división que es la política de desarrollo, que es donde ahora sí Estados Unidos entra con todo con las cuestiones económicas. Cuando hablamos de desarrollo o de algún Consejo Nacional de Desarrollo o de política de desarrollo, siempre, siempre, siempre vamos a hablar de economía, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace toda esta difusión? Bueno, se hizo a través de algo que se conoció como la Escuela de las Américas. Era una escuela que estaba en las orillas del Canal de Panamá y en donde se capacitaba a los oficiales de las Fuerzas Armadas de los países. Escogían a ciertos militares y vayas a las escuelas de las Américas y ahí le enseñaban tácticas, les enseñaban tácticas militares, la operación de armas, todo lo que el entrenamiento del ejército norteamericano obtenía, se lo pasaban a los latinoamericanos. Y también se les daba esta parte de cuestiones económicas, ¿no? Esta parte de adoctrinamiento económico para ir a aplicar a sus países, ¿no? Se dice que fueron más de 60,000 oficiales, 60,000 cadetes de más o menos 22 países de América Latina y del Caribe que estuvieron dentro de de la Escuela de las Américas hasta el año 2000, que fue cuando más o menos se elimina esta escuela de las Américas. La Escuela de las Américas tuvo gran influencia en muchos países y esta influencia se da tanto en presidentes de la República como comandantes, como ministros de defensa. O sea, logra meterse en todos lados esta influencia de la Escuela de las Américas. Incluso hubo presidentes que ustedes los pueden observar, presidentes o gobernadores o jefes de gobierno que estuvieron dentro de la Escuela de las Américas. Y este era un problema, porque es triste, o sea, seguimos con las malas noticias, ¿no? De cuando vemos estas partes de cómo Norteamérica se metía en los países latinoamericanos. Esto es triste, porque simple y sencillamente hablamos de que un país grandotote, como lo hemos siempre manejado, ¿no? Un país grandototote llega, le mete ideas en la cabeza a personajes, a políticos, para tratar mal al pueblo, para tratar mal a los países latinoamericanos. Es algo tristísimo, ¿no? O sea, en el papel ya se eliminó la Escuela de las Américas, pero pues es algo que seguimos viendo, ¿no? Ahora Estados Unidos se ha convertido en algo, para algunas lugares, algo muy, muy, muy nefasto. Estos son los dos grandes temas que quería abordar con ustedes. El primero, la teología de la liberación, y el segundo, la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Esta parte de cómo Estados Unidos, a través de una escuela, educa a militares, educa a políticos para convertirse en dictadores y de esa manera controlar a la sociedad y obtener grandes beneficios. Algo triste, pero bueno. Depende de cuando vean este video. Bueno, hoy lunes por la noche subiré a la plataforma el cuestionario. Ustedes lo responden. Es un cuestionario muy, muy pequeño. Al final del cuestionario voy a dejar un espacio por si tienen alguna duda, ahí me la pongan y yo poderlo responder a ustedes a través de la plataforma. Cuídense mucho. También otra cosa, sugerencias. Si seguimos trabajando de esta forma o hacemos otra dinámica diferente. Pero creo que a comparación de las primeras semanas que trabajamos en línea, creo que esto es mucho mejor, es más amigable
Y bueno, repito, no sé cuánto haya durado el video, espero haya durado poco, pero junto con el cuestionario creo que no se llevan más de una hora en hacer la actividad, ¿no? Cuídense mucho y nos estaremos viendo luego.